Si vamos a la documentación de Node y entramos en cómo comenzar, una vez instalado Node, tenemos un primer ejemplo que nos va a servir justamente para eso que queremos, que es lanzar un primer documento, un primer script con Node de forma sencilla, entender qué estamos haciendo y cuáles son las posibilidades que vamos a tener con Node, con ese JS de backend. Ya hemos utilizado, y lo podremos utilizar en el futuro, ese REPL de Node para hacer pruebas, para poder lanzar código, pero si nosotros queremos lanzar un código más estructurado y que tenga muchas más líneas de código, tendremos que ya comenzar en escribirlo en un fichero. Para ello, como os decía, vamos a utilizar este código que está justamente dentro de la documentación de Node y que nos indican que es justamente muy válido para comenzar a hacer esa primera prueba. Para ello, bueno, tengo aquí abierto el Visual Code con un directorio y vamos a crear un nuevo fichero que se llame server.js, que no es ni más ni menos que, como estáis viendo, un .js y que nos va a servir de base para escribir ese código de Node. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar todo el código y lo vamos a pegar dentro de mi fichero server.js para después, posteriormente, lanzarlo y veremos qué ocurre cuando lo lanzamos. Como podemos ver, tendremos una serie de líneas. La primera línea es la típica inclusión, la típica relación con un determinado módulo para que nosotros utilicemos ese módulo dentro de nuestro código. Es el require y en concreto vamos a cargar el módulo HTTP que después veremos en más detalle. Ese módulo HTTP nos va a permitir cosas como la de crear un servidor que se va a quedar pendiente, no con esta línea número 6, ya veremos para qué sirve la línea número 12, pero sí crear un servidor que lo que va a hacer es recibir una serie de peticiones, como cualquier otro servidor de aplicaciones web, una serie de peticiones. Esas peticiones las vamos a representar con este request y que va a devolver unas respuestas que la vamos a representar con este response, con este res. Estas en nombre de variables le podemos llamar como queramos. Y esto de aquí, si estáis acostumbrados a trabajar con JS, es un método lambda donde tenemos una función anónima de dos parámetros, el request y el response, y el contenido de esta función es el contenido entre estas llaves que, como podéis observar, vuelven a aparecer estas definiciones request y response. En el código de devolución, cuando nos llega una petición, va a ser siempre el mismo. Ahora no estamos planteándonos realizar ningún controller, no estamos planteando realizar una serie de acciones dependiendo de la petición, sino que siempre vamos a devolver, independientemente de la petición, vamos a devolver el status 200, es decir, OK. Y vamos a poner en el header, es bastante legible el código y sobre todo si habéis trabajado con otros tipos de lenguajes de programación cliente-servidor, es bastante legible que en esta devolución vamos a poner que el tipo de devolución es un text plain y que dentro del contenido vamos a poner lo que queramos. En este caso, funciona o hola Paco. Muy bien, un texto plano que devuelve un 200. Ahora lo veremos cuando lo lancemos con un navegador. Muy bien, pero el create server que pertenece a este HTTP realmente no está ejecutando el servidor, simplemente lo está creando. ¿Cómo lanzamos el servidor? Bueno, pues con este listen. Ese listen sobre el server, ¿veis? Primero creamos el servidor, primero importamos las librerías, segundo creamos el servidor y tercero lanzamos el listen sobre un determinado puerto y sobre una determinada IP. La IP es el localhost y el puerto, vamos a dejarlo en este 3000. Cuando lanzamos este servidor, lo que estamos es dejando en espera todas las peticiones que después se convertirán
en este request y en este response. Vamos a lanzar nuestro servidor, vamos a lanzar por lo tanto este script y para ello desde este Visual Code lo que necesitaremos es abrir un nuevo terminal, abrimos el nuevo terminal y nos vamos a posicionar dentro de el directorio donde tengamos este server.js. Cuando estuvimos visualizando, cuando estuvimos haciendo las pruebas sobre ese rep de Node, escribíamos Node y directamente entrábamos a este rep donde podíamos escribir código. En este caso vamos a ejecutar este script y para ello utilizaremos también Node, que es este virtual machine que nos va a envolver el script y nos va a ejecutar este código de Node y vamos a decirle cuál es el script que queremos lanzar. En este caso server.js y ya podéis observar que justamente se está lanzando esta línea 13, puesto que se va a ejecutar las líneas anteriores, pero el create server realmente no está no está lanzando el servidor hasta que no llegamos a este server listen. Muy bien, por lo tanto tenemos el servidor lanzado en el 3000. Cuando nosotros lleguemos a este 789, cuando el servidor reciba este request, va a devolver esta petición o va a devolver hola Paco directamente por el navegador. Vamos directamente, aquí tenía pruebas realizadas anteriormente, nosotros nos abriríamos una nueva pestaña y vamos a ver que el correcto funcionamiento del servidor es así. Veis cómo entra y devuelve este hola Paco. De esta forma hemos ejecutado por primera vez nuestro primer fichero, nuestro primer servidor en backend y Node.